Dime, ¿cuál es tu plan creativo en esta época post-COVID-19? ¿Qué estás haciendo para la creatividad? ¿Qué estás haciendo con tu, digamos, retiro espiritual forzado? Yo le llamo a este proceso pandémico del COVID-19, del coronavirus, un retiro especial, forzado, pandémico, creativo, absolutamente total para ti que estás ahí con todos nosotros. Hoy es Corona Creativo y este es tu Masterclass 195. ¿Cuál es tu plan creativo anti-COVID-19? Ya casi tenemos un año, ¿no? Tenemos realmente un año, diciembre del 19 a diciembre del 20, cuando comenzó todo el asunto, tenemos un año y nosotros tenemos casi un año, tenemos 195 podcasts con Ramón y Karina que tienen la noche libre, pero ¿cuál es tu plan creativo? Porque Pfizer y Moderna, las grandes farmacéuticas crearon la vacuna mundial contra el COVID-19. Ya sabemos qué extraordinario ha sido eso. Hay unos 400 de personas muertas. Se espera que posiblemente se duplique para digamos, la primavera. Pero la vacuna de Moderna y Pfizer, los investigadores, las investigaciones, los trabajos, digamos, continuos de los grandes inventores y científicos nos traen en esta época difícil, se une la ciencia, se une el ingenio del ser humano para traer los aspectos más importantes. Eso hizo Pfizer y eso hizo Moderna. Bill Gates y Rashida Jones tienen su podcast Ask the Big Questions. Haz las grandes preguntas, no haz las grandes preguntas en este proceso fundamental. La pandemia, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Podemos salir de la pandemia? Digamos, ¿qué podemos hacer nosotros de la perspectiva creativa, los seres humanos, para volver a salir de nuevo? Va a ser las condiciones de la post-pandemia, esta condición que vivimos va a ser igual. ¿Cómo es posible? Digamos, y en este proceso yo pienso que voy a traer una serie de aspectos que están íntimamente ligados a los que son los aspectos fundamentales en el área, digamos, en la cual se ha predecido que la pandemia iba a cambiar. Y si esos cambios realmente que se han predicho se están realizando, se están haciendo los cambios, por ejemplo, a nivel de la comunidad, a nivel de la tecnología, a nivel de las elecciones, a nivel nacional en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, a nivel de la economía global, el estilo de vida, si esas cosas, como se predijeron al principio, si nosotros las analizamos una por una, si realmente esos aspectos fundamentales, 32 factores que nos van a decir nosotros, el coronavirus cambió definitivamente esta situación, el mundo, y ya no vamos a volver a hacer no vamos a hacer lo mismo. Nos cambió definitivamente, te cambió a ti y cambió, digamos, el estilo de vida fundamental, cambió la comunidad, cambió el gobierno, cambió el Estado, y esas son las cosas que vamos a establecer para ver si debemos nosotros ubicarnos a lo que han sido, digamos, los elementos fundamentales nuestros desde el principio, digamos, establecer un artista, un creador, un emprendedor creativo, establecer una economía naranja, una economía que esté basada, digamos, en los aspectos de crear, empoderar, conectar, transformar y también monetizar, aunque es difícil. Hay muchos teóricos que dicen, bueno, la emprendeduría es parte del capitalismo retrógrado que no toma en cuenta digamos, la economía de resistencia por un lado, o tiene, por ejemplo, el hecho de que el emprendedor de alguna manera se autoexplota él mismo, como dice Byung-Chul Han, y está en el proceso, digamos, del desastre, de la soledad, de la depresión y del suicidio. Pero a pesar de eso, yo pienso que debemos tener en cuenta, digamos, la pandemia, tener el elemento, digamos, de la pandemia de esperanza, que es esta, y por otro lado, el elemento de la pandemia creativa, como nosotros hablamos, y obviamente, al comenzar, es bueno que tú te cuides y que cuides utilizando los elementos fundamentales, como yo siempre digo. Utiliza tu mascarilla siempre, cada vez que sea necesario, utiliza para que te cuides de no te mueras. Hay 400,000 personas muertas en los Estados Unidos. Es terrible. Pasó los 4,400 de muertos por día en estos días. Florida, California, están muriéndose mucha gente. Esto se va a parar. Distánciate hasta que venga tu turno con la vacuna. Lávate las manos cuando salga. Mantente tu burbuja todavía hasta la primavera, el verano. Hasta que se tenga un 70% de la población en cualquier sitio que esté, en República Dominicana, en Chile, en Argentina, en Europa, en España, en los Estados Unidos, en cualquier estado que esté, debes cuidarte porque esa es la regla. Y entonces, ¿qué tú estás haciendo?
para establecer un plan creativo personal individual que transforme y cambie el mundo como los elementos fundamentales del creador, del emprendedor fundamental, ¿no? Que se conecta con miles, que se quiere conectar con 1 millón, como nosotros queremos hacer 1 millón de amigos felices con CoCrea, que quiere hacer la dimensión de transformar el status quo, las situaciones fundamentales, transformarse al mismo y transformar al otro con sus ideas, con la poesía, con la literatura, con los inventos, como lo hizo, digamos, Pfizer y Moderna, o como lo está haciendo Bill Gates, que lo ha hecho desde, digamos, la ciencia y de la tecnología, junto con Rashida, que establecieron su, digamos, podcast, y que nosotros lo comenzamos primero que Bill Gates y Rashida. Pero además nosotros, Karina, Ramón y yo, tenemos CoCrea, nuestros 5 masterclass y podcast diarios. Manuel Matos Moquete en la República Dominicana tiene, digamos, lo que yo le llamo en Santo Domingo, está escribiendo fabulosos textos recordatorios de su imaginario genial todos los días por Facebook. Benjamín García tiene sus cápsulas y cortos de amor al nombre de una mujer, así como también yo y el cafecito poético del fin de semana de My Weekend Coffee de Belki Contreras y otros cientos de personas más. Escríbeme qué tú estás haciendo, cómo lo estás haciendo para transformarnos a nosotros mismos y transformar a los demás y dar los aspectos fundamentales. En CoCrea nosotros establecimos desde el principio el Instituto del Pensamiento Dominicano a través de la economía de naranja y establecer que el arte, la cultura tiene un valor que es importante, que la cultura y el arte no es de gratis y que el proceso fundamental de la época digital es uno de los aspectos más importante que tienen los artistas frente a sí, tener un micrófono, tener una pantalla, tener digamos, un teléfono inteligente, y a partir de ahí transformar el mundo con las ideas, con los inventos, con las cosas nuevas importantes que tenemos, que nos trae la imaginación. Y lo más importante es saber que el enemigo número 1, que desde lo que lo establecimos al principio, como lo dice la guerra al arte, el enemigo número 1 es la resistencia, no tener nada que hacer. Todo el mundo tiene idea. Lo más importante, como dice John Dewar, es la ejecución es todo. La ejecución es todo. Y digamos, Pressfield nos dice, siéntate, y lo más importante es que cuando el escritor se sienta a escribir o a pensar, o a contemplar, establecer los elementos fundamentales de la belleza, entonces el mundo superior, el mundo de los ángeles, el mundo de la inspiración, el mundo del trabajo, el mundo del talento, como tú lo quieras llamar, comienzan a aparecer y llenarte las cosas de ideas, de informaciones, de programaciones, digamos, y te completan el poema, te completan el cuento, te completan digamos, la obra teatral, y fundamentalmente de eso se trata. ¿Cuál es el plan creativo? Porque si nos fijamos nosotros bien, vamos a ver que los aspectos clave que han definido el proceso, digamos, difícil de la pandemia están basados en lo que ha sido la transformación en 5 áreas fundamentales. Y yo pienso que podíamos hablar de esas áreas fundamentales para que te quede bien claro que esto va para largo y que tu proceso de creación va a ser, digamos, permanente. Cuando nos centramos nosotros, y grandes investigadores han establecido cómo ha cambiado y va a cambiar la comunidad con el COVID-19. Vemos que, por ejemplo, lo personal se vuelve peligroso. Desde el 11 de septiembre, los estadounidenses descubrieron que somos vulnerables a las calamidades. La crisis financiera del 2008 nos hizo, digamos, repensar la economía. La Gran Depresión nos puso a ser inventivos de una manera. La pandemia de gripe de 1918, y ahora sabemos que tocar cosas, que estar con otras personas y respirar el aire en un espacio cerrado puede ser, digamos, terrible, puede ser desastroso. Y entonces lo personal, ese es el primer elemento, se torna peligroso. Como nosotros, digamos, no podemos abrazar a un amigo, una persona, porque no sabemos si tiene el virus, tocarlo, estar en comunidad, estar encerrado. Ese es el primer elemento que ha cambiado completamente la situación con el COVID-19, ¿no? En el centro de la comunidad, en el centro de nosotros mismos, lo personal se convierte en una dimensión de peligro, y muchos autores han establecido esa misma dimensión, que es la dimensión que nosotros, digamos, descubrimos. El segundo aspecto es un nuevo tipo de patriotismo, es decir, son nuestros médicos, enfermeras, farmacéuticos, nuestros cuidadores, dependientes de tiendas, trabajadores de servicios públicos y propietarios, y así como, digamos, los empleados de pequeñas empresas. Cuando todo está dicho y hecho, tal vez debamos reconocer el sacrificio de estas personas y digamos, nombrarlos como patriotas, saludándolos como a nuestros médicos y enfermeras, como se hace la genuflexión, y diciéndole gracias por su servicio, como nosotros les decimos a los veteranos. Es decir, es el otro aspecto fundamental. ¿Cuáles son los patriotas? Aquella gente que se queda a trabajar, y muchos, yo sé el dolor que muchos me han pedido, muchos pacientes, muchos hospitales y clínicas, con la depresión y dejando el trabajo o retirándose antes de tiempo, porque, digamos, es poderoso. El
el hecho de estar ahí sabiendo que hay digamos, un virus mortal, un virus, digamos, implacable, que hay cepas nuevas que son transmisibles y que realmente producen la muerte letal rápidamente. Entonces, ese aspecto es cambiar el patriotismo. El que se queda ahí, el que trabaja, a la gente que sale a cada día, a los que tienen los restaurantes todavía se quedan, a los de las grocerías, a las enfermeras, a los farmacéuticos, son los nuevos, el patriotismo. El otro aspecto también es, digamos, una disminución de la polarización. Se creía eso, que el COVID-19 nos presentó un enemigo formidable que distinguirá entre rojos y azules y podría proporcionarles una energía similar a la fusión y una singularidad de propósito para ayudarnos a restablecernos y reagruparnos. Durante el bombardeo nazi de 56 días contra Gran Bretaña, el gabinete de Winston Churchill, por ejemplo, sorprendió y se animó a presenciar el ascenso de la bondad humana, el altruismo, la compasión, la generosidad y el espíritu y la acción. Con eso, digamos, digamos, la disminución de la polarización, eso, las investigaciones y, digamos, las predicciones, absolutamente, el virus no ha cambiado, porque depende del liderazgo, no ha cambiado la polarización y todo lo contrario. Nosotros vimos lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero, la incitación que hizo Donald Trump a no establecer la rectificación de Joe Biden, digamos, la destrucción del Capitolio, la posibilidad de crimen frente al vicepresidente, frente a la speaker, a la presentadora especial de la Casa de Representantes y los congresistas. La polaridad no se pudo deshacer, pero sí lo personal se ha convertido en peligroso. Establecemos un nuevo patriotismo, pero no se puede, digamos, establecer que el virus ha establecido la polarización, sino que son los hombres, que son los líderes los que disminuyen la polarización. Y entonces en esa predicción, digamos, nosotros no estamos de acuerdo. El virus lo que hizo fue, digamos, agitar e incitar, porque de alguna manera también se violó las maneras de corregirlo y se violó a la ciencia. El otro aspecto, y es el cuarto elemento en términos de los aspectos de la comunidad que han cambiado, es vuelta a los expertos serios. La crisis del COVID-19 podría cambiar estas dos maneras. Primero, ya ha obligado a las personas a aceptar la experiencia, que la experiencia es importante. Era fácil burlarse de expertos hasta que llegó una pandemia y luego la gente quería escuchar profesionales médicos como en el caso de Anthony Fauci. En segundo lugar, podía esperarse devolver a los estadounidenses y al mundo en sentido general una nueva seriedad, o al menos hacernos retroceder hacia la idea de que el gobierno es un asunto de gente seria. Es decir, retomar la seriedad del gobierno, retomar la creencia en la gente que sabe, y ahora más que nunca sabemos que la experiencia es importante, que la ciencia también es importante. Yo pienso que esa dimensión sí se pudo retomar y se ha podido volver absolutamente vuelta a la fe en los expertos y en el gobierno. Que el gobierno, cuando no tenemos el trabajo, cuando estamos desempleados, cuando estamos, digamos, no tenemos salud, cómo es importante repensar lo que dice Byung-Chul sobre el filósofo, que se trata de tener la belleza, la vida libre, la vida bella a la poli, hacer que nuestras vidas se conviertan mejor, que sean, digamos, menos desgraciadas, menos azarosas y menos muertes, siempre y cuando tengamos líderes que crean en la dimensión más importante de Aristóteles sobre la filosofía, que es sobre la política, que es traer lo bello, que es traer lo bueno, que es traer la vida ilimitada a los seres humanos. Entonces yo pienso que ese aspecto, digamos, la vuelta a los expertos serios y la vuelta a establecer la importancia que tiene el gobierno y retomar, digamos, nuestra confianza en los propios gobiernos es parte de lo que ha sido los cambios permanentes que el COVID-19 ha traído y que nos hace a nosotros de nuevo hacer la pregunta: ¿cuál es tu plan creativo anti-COVID-19 y cómo tú lo estás realizando? Y que además este proceso va a ser un proceso, digamos, permanente. El otro aspecto es, digamos, menos individualismo. La pandemia de coronavirus va a causar un inmenso dolor y sufrimiento, pero nos obligará a reconsiderar quiénes somos y qué valoramos, y a la larga podrá ayudarnos a redescubrir la mejor versión de nosotros mismos. Y es la pregunta que yo siempre he dicho, ¿no? ¿Quién eres tú? La mejor persona que se opone a lo que tú quieres en la vida, que se te pone a tu creación, a tu trabajo, a tu invención, a tu emprendimiento artístico y cultural, eres uno mismo. Este es el momento de que tú
comiences a meditar, a distanciarte un poquito más, a buscar la verdad en ti mismo. Y yo pienso que eso muchos de nosotros vamos a ser menos individuales y vamos a tener una oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Porque yo siempre he dicho que es importante. Yo me siento como introvertido en el medio de la introversión, en el medio de la experiencia y de la apertura. Me siento absolutamente contento el hecho de que estoy, que puedo hacer cosas y que puedo hablar contigo y que puedo traer, aunque sea un granito de arena en este proceso, y que tú puedas tomar algo y que te puedas sentar y hacer tu trabajo y hacer tu creación, ¿no? Porque, digamos, ese es el objetivo. El retiro espiritual que nos permite contemplarnos un poquito, digamos, eliminar el individualismo y reconocernos nosotros mismos, reconocer a los demás. Muchas veces reconocer a la mujer que está ahí, o a los amigos, a la familia, como nosotros en el movimiento de la metapoesía, como nos hemos reencontrado nuevamente, aunque sea a nivel virtual, aunque sea por la frialdad de la pantalla, pero reencontrarnos a nosotros mismos y comenzar a repensarnos. Digamos, menos individualista. Esos son los aspectos fundamentales que trae, a pesar de que eso va en contra de lo que ha sido la polarización, que si tú eres rojo y yo soy blanco, jamás nos vamos a encontrar, jamás vamos a hacer procesos individuales, y yo pienso que ese ha sido un fallo clave de este proceso, digamos, de pandemia. El otro aspecto que tiene que ver con lo que el virus va a cambiar el mundo y lo va a hacer de una manera, digamos, permanente, es la adoración. La adoración religiosa se verá diferente. No, por ejemplo, yo sé que, digamos, mi amigo Joel Almono, que estamos hablando sobre la posibilidad de estar en febrero con Voces Metapoéticas, una antología más memorable para de la metapoesía de mí mismo, y él me decía, bueno, ahora mismo acabo de tener, óyeme eso, un doliente por internet, por Zoom. Ellos en Boston y yo en Santo Domingo, acabo de hacerlo así mismo. O una noticia de un sujeto que estaba haciendo a su muerto, estaba hablando y haciendo un discurso racista, y de repente le interrumpieron el discurso al ser amado muerto ahí, porque estaba teniendo un discurso, digamos, racista frente a la comunidad. O sea que uno no puede ni siquiera hablar lo que quiere hablar a la gente que se murió, porque eso también puede llevar a los problemas de la discriminación y hacer que YouTube o Twitter o Facebook te interrumpan o te quiten o te cancelen la cuenta, como lo hicieron, digamos, al presidente Donald Trump. Entonces, la adoración de la iglesia será diferente. La religión, en el momento de la cuarentena, desafiará las concesiones de lo que significa ministrar y tener compañerismo, pero también ampliará la oportunidad para que aquellos que no tienen una congregación local puedan probar sermones desde lejos. Las prácticas contemplativas pueden ganar, digamos, popularidad, y tal vez, solo tal vez, la guerra cultural que ha marcado a los que predican sobre el bien común con el epíteto de guerreros de la justicia social se alivien en medio del recordatorio actual de nuestra humanidad interconectada, que todos somos inconectados, que la religión va a ser importante, que es importante, digamos, buscar alivio en algún sermón lejano, que no va a, digamos, significar va a ser tan importante el hecho de los guerreros sociales que salen continuamente porque el virus lo permitía, hacer actos, digamos, de guerrilla o de vandalismo, o establecer simplemente la justicia social, digamos, volver a retrotraernos de nuevo a lo que nosotros somos nosotros mismos a través de la contemplación y de la meditación. Como yo me metí inmediatamente cuando alguien dijo, Shambhala tiene meditaciones a las 10 de la mañana todos los días, así que a meditar. Y desde entonces, desde marzo de 2017, creo que esos son los números, meditación Shambhala, marzo 23, desde el 2020, desde las 10 de la mañana, estoy haciendo meditaciones lunes a viernes por 5 días, digamos, para buscar esa dimensión fundamental de la adoración de la iglesia, o la medida en que lo religioso, lo espiritual va a venir, y que muchas veces se va a ampliar o se va a sustituir, o no se va a sustituir, sino que se va a utilizar el componente de lo contemplativo a través de la meditación. El otro aspecto también que va a hacer cambiar completamente nuevas formas de reformas. Un grupo estadounidense ha vivido la epidemia de transformación en la memoria reciente. Los hombres homosexuales, por supuesto, en el VIH y el SIDA, comenzaron a establecer programas
fondos, mecanismos fundamentales frente a la prevención. ¿Qué vamos nosotros a hacer en este proceso, digamos, global? No sorprenderá por algunos cambios análogos a raíz del coronavirus. Las personas estarán encontrando nuevas formas de conectarse y apoyarse mutuamente en la adversidad. Seguramente exigirán cambios importantes en el sistema de salud y quizás también el gobierno, y volverá a ser consciente de la independencia y la comunidad. No puedo predecir los efectos precisos, pero estoy seguro que los veremos durante los años. Yo pienso que ese aspecto de cómo establecer la importancia que tiene para nosotros, digamos, el gobierno y la salud, y lo que tiene que ser la responsabilidad que tiene con nosotros. Yo pienso que esos son los aspectos fundamentales que nos dicen a nosotros que la situación de la pandemia en frente a la comunidad del virus cambiará completamente la forma de ser a nivel de los aspectos que yo le he establecido, ¿no? La personalidad se vuelve peligrosa, el tipo de patriotismo nuevo, la disminución de la polarización, que todo lo contrario lo aumentó, una vuelta a los expertos y a considerar las cosas del Estado y la comunidad seria, menos individualismo. Eso todavía está en veremos, pero sí nos va a permitir reflexionar mejor y hacer más cosas para el otro. La adoración religiosa será diferente por el hecho de que Zoom se va a meter en el medio, y la pandemia y la muerte fría y distante de nuestros seres queridos también nos está cambiando a nosotros mismos, y las nuevas formas de reforma que van a hacer, digamos, pensar la comunidad y la salud de una manera diferente. El otro aspecto también es que el virus va a cambiar lo que son los aspectos tecnológicos en tres aspectos clave. Se caerán las barreras regulatorias a las herramientas en línea, un estilo de vida digital más saludable y una bendición para la realidad virtual. Y eso realmente lo estamos viendo nosotros con Zoom. Como un Zoom que tuvo sus primeras dificultades, pero de alguna manera nos está uniendo grandemente, está uniendo nosotros a los seres humanos, a la comunidad, a los artistas por un lado, ¿no? Y además vimos como, por ejemplo, cómo dice que para disminuir la barrera, el límite que existe entre la gente que no posee los productos de bandas anchas, el internet, que va a ser posible de que cada individuo tenga por $15 bandas anchas en su casa, y si no, va a ser auspicio de esos $15 para que la gente lo tenga. O sea, como de alguna manera las regulaciones frente a las barreras tecnológicas van a permitir que se haga más factible las herramientas en línea como lo tenemos nosotros. Esto es lo que nos ha permitido hacer el podcast, hacer, digamos, conectarnos con la gente del Club de Vivir Creativo, conectarnos con el movimiento internacional de la metapoesía por un lado, y al mismo tiempo hacer, digamos, un estilo de vida, digamos, más saludable. O sea, podemos hablar, digamos, en vez, cuando te veo, cuando volvemos a hacer un cafecito, como yo hago con unos amigos, un cafecito técnico, o un happy coffee Zoom, un happy coffee Zoom, un feliz reunión de Zoom, ¿no? Con algunos amigos yo tengo, vamos a juntarnos y vamos a hablar de negocio, o simplemente vamos a tomar un café, o simplemente vamos a hacer una cena, o vamos a hacer un almuerzo a través del Zoom, para podernos verlo ahí y para podernos hablar. Pero sin embargo, lo que ha demostrado es que ha sido saludable, porque antes eso no lo hacíamos, o lo hacíamos una vez al mes, o cada 3 meses. Ahora es posible que lo hagamos una vez a la semana, o 3 o 4 veces al mes, ¿no? O sea que la dimensión de la técnica y la dimensión del coronavirus dentro de la tecnología de alguna manera no ha cambiado a nosotros, y no va a cambiar de alguna permanente. O sea, Google, por ejemplo, se va a 100%, un 70% en trabajo remoto. Facebook en 10 años se va también un 50% en trabajo remoto. O sea que definitivamente a nivel tecnológico la grandeza de la tecnología no ha cambiado, y no ha metido más en comunicación, y al mismo tiempo lo ha hecho realmente más saludable. Y el otro aspecto es, digamos, la bendición de la realidad virtual, como por ejemplo el mismo Facebook ha cambiado la dimensión y ha hecho investigaciones fundamentales en lo que es la virtualidad, y va a cambiarnos a nosotros de tal manera, como yo vi en el mismo Facebook, que puede tener, digamos, toda la oficina directa, y puede tener al ser humano con nosotros, hablando con su imagen dentro de un mundo virtual, y poder hacer el trabajo de oficina con la asistente, con la secretaria, aunque esté en su casa, y poder hacer las dimensiones, abrir una gaveta, escribir, mandar un mensaje en el mundo virtual real, cuando entramos por 2 horas o por 4 semanas al mundo virtual. Y eso, digamos, eso ya está, eso existe, y esa va a ser
el hoy, el presente, que no va a ser la parte del futuro. Digamos, esas son lo que ha cambiado a nivel técnico la dimensión del COVID-19 y que nos vuelve a retrotraer cuál es tu plan creativo ante COVID-19, porque esto va para largo y va a estar por mucho tiempo, posiblemente por los próximos 5 o 10 años, posiblemente por los 5 o 10 años, y obviamente no esperamos que suceda, pero se cree que la pandemia grande, que el virus grande no ha aparecido, que no es el COVID-19, que es otro, que esto es una especie de preparación de los seres humanos a ver qué va a hacer lo político, qué va a hacer Abinader en la República Dominicana, qué va a hacer Biden en los Estados Unidos, que no pudo hacer, digamos, Trump con el desastre de lo que es, digamos, el cuidarnos y establecer simplemente el mandato de que usemos simplemente esto, porque cuídate y simplemente utiliza un bozal, póntelo, lávate la mano, distáncialo, hacelo mandatorio, y además también con el hecho de que no solamente $600 o $1,200 como al principio se le dio a los estadounidenses, sino por lo menos $2,000 como propone Bernie Sanders y como propone Biden, que va a ser una de las cosas que va a hacer, digamos, desde que la semana que viene, el 20 de noviembre, se meta a ser nuestro presidente como todos nosotros queremos. Así que, y obviamente hoy ya quiero, digamos, es importante decirle que hoy comenzaron a hacerle un impeach, a sacar de la Casa Blanca como presidente de nuevo, por segunda vez, el único presidente de la historia que va a ser impeach, digamos, sacado de la Casa Blanca por segunda vez. Entonces, esas son las dimensiones que el COVID-19 para nosotros los artistas y los creadores ha traído y a las cuales nosotros tenemos que darle muchísima importancia, ¿no? Se caerán las barreras regulatorias a las barreras en línea, el estilo de vida digital va a ser más saludable y no va a ser más saludable, incluso con el dating se está haciendo más saludable porque podemos hablar más sabiamente, podemos conocernos, darnos más tiempo hasta que tengamos el examen, hasta que tengamos, digamos, la vacuna, la tecnología y el COVID-19 ha cambiado completamente. En aspectos sobre el área de la ciencia, el auge de la telemedicina, lo que es, digamos, por otro lado, la oportunidad para un cuidado familiar más fuerte, el gobierno se convierte en el Big Pharma y la ciencia reina de nuevo. Es decir, esos son los aspectos que al principio de la pandemia, digamos, se hicieron como predicciones fundamentales por muchos cientistas y ahora nosotros estamos retomándolo de nuevo para saber qué se ha logrado casi un año entrada la pandemia. Digamos, el auge de la medicina ha permitido que nosotros podamos hacer medicina teleterapia y el Medicaid y el Medicare y el Medicare y el Medicaid, los dos programas de gobierno para la mayoría de la gente necesitada y para los envejecientes, favorece la telemedicina, la teleterapia y se permite con cambios fundamentales a nivel laboral que uno pueda hacer un trabajo a nivel de teleterapia y esperamos que posiblemente también eso por los próximos 3, 4, 5 años se continúe. El auge, por ejemplo, las oportunidades para cuidar a la familia más fuerte, o sea que no tienes que irte al hospital, a la emergencia, sino quedarte dentro de tu hogar y cambiar, digamos, los estilos de vida distintos. Es como un vecino que me dice, wow, doctor Piña, gracias, yo por primera vez en unos 10 años acabo de mi azúcar bajó muchísimo, mi peso cambió muchísimo y el doctor me felicita y me dice que posiblemente yo voy a tener unos 10 años más de vida por el hecho de que simplemente fui contigo a correr todos los domingos, aprendí a correr, aprendí a comer mejor, aprendí a tener una mejor dieta y eso me permitió bajar el azúcar, bajar las libras que tenía y al mismo tiempo, lo más importante, me permite pensar, me permite meditar, me permite reflexionar, me distancia, me saca de la casa, me saca de la pandemia, me saca de las noticias y me pone, digamos, en otra dimensión nueva. Muchísimas gracias. Es decir, más oportunidades, cuidar nosotros mismos y buscar maneras alternativas de hacerlo. Y el gobierno se va a convertir, obviamente, en Big Pharma. Todo lo que se habla es de Pfizer, todo lo que se habla es de AstraZeneca, todo lo que se habla es de Moderna y cómo Moderna no ha cambiado completamente. Es decir, el mundo absolutamente está, digamos, a los pies del Big Pharma de nuevo. Bueno, y son los investigadores, son los cientistas de nuevo que nos están dando la mano y dentro de la perspectiva de la ciencia reina de nuevo, es decir, no es como se creía antes, como queremos nosotros, cualquiera puede una opinión y porque yo puedo una opinión, porque yo tengo libre expresión, yo puedo hacer cualquier disparate, decir cualquier estupidez, pero yo puedo hablarlo de la perspectiva de cualquier teoría conspirativa y sabemos lo difícil y lo malo que son las teorías conspirativas, el fake news, las malas noticias, porque en el 2017
han demostrado que un presidente ganó a través de las microfocalizaciones y de la psicografía que utilizaron el Facebook para ganar elecciones y para cambiar absolutamente el comportamiento de la gente. Y se demostró que sí, que las malas informaciones 5, 7 y 8 veces más están por encima de las verdades y que cambian el estado de vida, que cambian a los seres humanos y que mantienen sujetos a una manera de insurrección y que le incitan a la violencia cuando se habla, cuando a través de la mentira y del engaño. Obviamente la mentira y el engaño lo que también descubrimos es que no dura mucho. Pero sí, este proceso del coronavirus y este proceso, digamos, de lo que ha sido Donald Trump en Estados Unidos, ha revuelto de nuevo con el Big Pharma y en el área de la ciencia, va a reinar de nuevo la razón, va a reinar de nuevo la verdad. Y esperamos que también sea por mucho tiempo. El otro aspecto, los otros cambios fundamental para nosotros en este Masterclass 195, establecer el hecho, cuál es tu plan creativo anti-COVID-19, porque esto va para los próximos 5 o 10 años, que esta dimensión del coronavirus que nos ha mentido a nosotros nos va a meter por mucho tiempo, ¿no? En el área de gobierno, el Congreso finalmente puede verse virtual, posiblemente no hemos visto eso, pero sí algunos congresistas pueden votar cuando están enfermos o están en la ciudad, o como los soldados que estando, digamos, en otros lugares podían también hacer las votaciones. Ese es uno de los cambios que se espera. El gran gobierno regresa, necesitamos el gobierno más que nunca y sabemos lo importante que el gobierno posiblemente se genere de nuevo el hecho de lo que es el income o el ingreso universal, que un sujeto pueda tener $2,000 durante 6 meses o un año para cuando pasen los procesos devastadores de la pandemia. Hay que volver a repensar de nuevo el ingreso internacional y la importancia que tiene el gobierno más allá de nuestra estabilidad como negocio, como trabajo, y decir yo no necesito el gobierno y muchos de nosotros necesitan ahora el gobierno. Y qué bueno ha sido que el gobierno ha podido apoyarlo individualmente o apoyado a nivel de los negocios. Es un aspecto, digamos, que retrae y que nos comienza a pensar lo importante que es votar con el voto y votar por un partido y votar por un sujeto, porque al final de cuentas, aunque nosotros no creamos que no, el gobierno lo necesitamos, el gobierno lo vamos a necesitar. Es decir, el servicio gubernamental recupera su prestigio de nuevo. El nuevo federalismo cívico comienza a pensarnos nosotros de una manera distinta, como nosotros en la comunidad, en nuestro barrio, hacemos campañas en el partido. Si alguien se muere, le mandamos dinero para cubrir parte de los gastos. Digamos, cómo se ha establecido una nueva dimensión comunitaria entre nosotros, aunque sea a nivel virtual, hablamos, dialogamos unos al otro. Por ejemplo, las reglas con que hemos vivido no se aplicarán a todos. Hemos cambiado la forma de ser y comportarnos y relacionarnos uno con otros, ¿verdad? La confianza renovada en las instituciones y esperar un levantamiento político. Obviamente, aunque se creyó que la polarización iba a disminuir, la polarización aumentó y definitivamente el 6 de enero nosotros vimos un levantamiento político precisamente por esa polarización que se creía que no iba a disminuir con el proceso de la pandemia, pero que existe y es absolutamente, digamos, difícil. Pero se puede esperar un levantamiento político en el 2021 con la nueva administración. Hay muchas posibilidades que eso suceda. O sea, un Donald Trump con 74 millones, a Biden con 80 y pico de millones, hay una absolutamente capacidad de poder y una absoluta capacidad de polarización. Y además, cuando la gente cree que se le metió, que se le engañó, que se perdió las elecciones porque las elecciones estaban arregladas, nosotros debemos esperar y prepararnos a que se espere un levantamiento político y al mismo tiempo cuidarnos de que el 20 de enero, el próximo miércoles, no se vaya a armar un lío de nuevo como se armó el miércoles pasado en el Capitolio, ¿verdad? Esos son los aspectos, los cambios permanentes que a nivel del gobierno el coronavirus ha traído con nosotros. En Masterclass 195 la pregunta siempre va a ser esta: ¿cuál es tu plan creativo anti-COVID-19, como nosotros lo estamos haciendo con nuestro podcast, con nuestro masterclass, como lo está haciendo las invenciones de Pharma, del Pfizer, de los Big Pharma, de la gran farmacia, de Moderna, como lo está haciendo Bill Clinton con su podcast. ¿Quién lo iba a decir? Benjamín con su Al nombre de una mujer, con Mi cafecito, como lo está haciendo Belkis. Digamos, ¿qué es lo que esto está haciendo a manera alternativa? Como yo sé que cientos de gente lo está haciendo y mucha gente me manda sus mensajes de las cosas que ha estado haciendo. En el área, digamos, de las elecciones, el voto electrónico se generalizará. El día de las elecciones se convertirá en el mes
de las elecciones y votar por correo se convertirá en la norma. Esos son los cambios clave y nosotros vimos cómo, digamos, difícil fue el hecho de que se pueda aceptar el votar por correo y cómo, digamos, se va a cambiar el hecho de que no en un solo día vamos a ver quién ganó, sino que debemos esperar una semana, 2 semanas, 4 semanas, cuando los votos completos a niveles de la vota por correspondencia se hayan completado. Esas son algunas de las predicciones que se hicieron y que nosotros vimos que fue absolutamente importante y que realmente fueron certeras las 3 en el área de elecciones. El voto electrónico se generalizará mucho más a medida que pase el tiempo. El día de las elecciones se convertirá en un mes, no es el día de las elecciones, y votar por correo se convertirá en la norma, como nosotros lo vimos ahora, parte de las predicciones a nivel de las investigaciones y de los expertos. Los dos aspectos, los últimos aspectos que nos quedan son la economía global, el estilo de vida, y en la economía global tenemos unos 3 puntos claves de predicciones. Veamos a ver si esos puntos se han cumplido en esta época. Digamos, más restricciones al consumo masivo. Al principio se quería eso, que se iba a haber restricciones, pero eso pasó en los primeros 3 meses realmente. El primer mes realmente no hay ninguna restricción masiva. Al contrario, es un país capitalista donde él vive del consumo y vive, digamos, del consumo del mercado y la publicidad, y que el consumo, al contrario, nos hace más fácil comprar cosas, tener cosas, comer comida, y lo más comida que si yo lo que quiero el libro, yo tengo 3 y 4 libros por día. Karina, si que quiere cualquier cosa para la casa, la puede tener. O sea que las restricciones al consumo masivo, esa dimensión, digamos, no se ha probado. Las cadenas de suministro nacionales más sólidas se van a hacer más sólidas, más grandes, más millonarias, y van a, digamos, a hacer la conexión entre nosotros y el producto de una manera más factible. Muchas cadenas van a convertirse también en digitales y muchas cadenas obviamente se van a cerrar, con muchos restaurantes. Y además también se ampliará la brecha de la desigualdad. Obviamente el 1% en esta pandemia ha descubierto que el trabajo remoto, que el mundo digital disminuye los gastos y amplían las coberturas y buscan la manera de hacer más dinero. Y la brecha económica, eso sí se ha hecho desigual. Más gente pobre, más gente sin empleo, más gente, digamos, en la base de la pobreza, y obviamente los Bill Gates, los Bezos, digamos, haciéndose más dinero y más riqueza. Y esperamos que, digamos, se pueda cambiar algunos aspectos en términos de los impuestos en los Estados Unidos y crear más cobertura y ese, digamos, ingreso universal que va a ser importante para muchos de nosotros y para la gente, digamos, que está ahí. Y finalmente, unos 3 puntos en el área de cómo el COVID-19 ha cambiado, que nos permite a nosotros acelerar nuestro proceso y establecer ir de la resistencia al enemigo número 1 del arte, que es la resistencia a no hacerlo, que mucha gente tiene muchas ideas, pero que la ejecución es todo, y que cuando nosotros vencemos la resistencia y nos sentamos, algo importante, digamos, aparece, que es la creación, que es la imaginación, que es, digamos, la apertura de gente, soporte, que como las águilas te ayudan y pueden ver mejor las cosas. Entonces, desde la perspectiva del estilo de vida, hay unos 5 puntos. El hambre de diversión, menos comidas comunitarias, pero tal vez más cocina, un renacimiento de los parques, un cambio de nuestra comprensión del cambio, y la tiranía del hábito ya no. O sea, el hambre a diversión. Mucha gente cree que la gente, cuando tenga la vacuna, va a salir abiertamente, llenar como nunca, doblemente los teatros, los cines, los lugares de diversión, los restaurantes, los lugares de diversión de cualquier naturaleza, que el mundo sexual se va a ver una especie de apertura sexual casi pornográfica. El hambre de diversión se va a ampliar. No vemos eso, no lo descubrimos todavía. Sí lo vimos un poquito al principio con los jóvenes que se salían y se alocaban, y por eso también hubo mucha transmisibilidad. Menos comida comunitaria, menos ir a los restaurantes, menos, y todavía más posibilidades de cocinar, y eso también va a cambiar y se va a mantener por mucho tiempo. Como mucha gente, mi esposa, que siempre ha cocinado, va a continuar cocinando buenísimo, y mucha gente que no cocinaba ahora comienza a cocinar, y la dimensión que tiene eso, digamos, para preservar la salud, comer mejor, también ahorrar, porque estar siempre fuera en los restaurantes es una gran problemática económica. Y que nosotros hemos descubierto el renacimiento de los parques, porque en el caso de nosotros, como tenemos el Club de Vivir Creativo, estamos corriendo
en el Parque Central solamente corrimos como 2 veces durante la pandemia. La mayoría de las corridas las hacemos en el parque de Van Cortlandt. Descubrimos el parque entero, lo andamos entero y corrimos hacia el norte por Yonkers, siguiendo Yonkers y siguiendo el Bronx. Descubrimos ahí el Putnam Trail, el parque de Van Cortlandt y el parque de Tiber. Los recorrimos todos el proceso hasta las 26.2 millas cuando corrimos el maratón de Nueva York. Es decir, el parque ha sido una salvación de nosotros semanal para divertirnos, recuperarlo. Nuevos parques se van a abrir, nuevas condiciones también de parques se van a abrir. Vamos a restablecer de nuevo la posibilidad de abrir campos y parques que nos permitan compartir utilizando el distanciamiento social. Eso definitivamente es algo que va a coincidir y coincide con los cambios de las predicciones en torno a los cambios permanentes del COVID-19. Y un cambio también, la tiranía del hábito del yo, que va mucho en el establecimiento de las reglas, como la regla de Peterson, 12 reglas para vivir, que hazte responsable, cuídate más. Es decir, que ahora esa tiranía sobre crear hábitos, que la gente lo que va a hacer es que se va a reflexionar un poquito, se va a distanciar un poquito, no más ya en los propósitos, más en la reflexión, más en el ensimismamiento en uno mismo, más en conocerse a uno, más en descubrirse a uno, más en hacerse psicoanálisis de uno mismo, que va a ser más importante, que no va a ser tan importante las reglas, porque en un proceso en una pandemia donde 400 gente han muerto, millones de gente infectada y millones muriendo en el mundo, infectándose a diario, digamos, cada un minuto están muriendo 3 personas en los Estados Unidos. Es grave, o sea, no va a haber la posibilidad de volver, digamos, a la tiranía de tener hábitos y los 12 reglas para vivir, el hábito gigante, mis 7 hábitos para una persona efectiva, que la gente se va a reflexionar más, se va a distanciar un poquito más y va a ver el espacio que nosotros requeremos y queremos para hacer los cambios y hacer el retiro espiritual que te traiga las grandes obras. La pregunta va a ser, ¿cuál es tu plan creativo ante COVID-19? ¿Cómo tú vas a recordar el COVID-19? ¿Cuál es la transformación que va a hacer al mundo a través de las conexiones con tu arte? Cualquier sujeto es creativo, no es el poeta, el creador, el artista, el pintor, el teatrista, el bailarín, el inventor. Cualquier sujeto que aproveche esta oportunidad de conciencia, de contemplación, digamos, va a poder salir adelante y al mismo tiempo transformarnos a todos nosotros y traernos arte, que es lo que requiere. Porque el Masterclass 195, ¿cuál es tu plan creativo anti-COVID-19? Es el hecho que unas 32 predicciones en este Masterclass, la mayoría se han cumplido, y eso significa que el COVID-19, el coronavirus, no ha cambiado a todos nosotros para siempre, que esto es en serio y que va largo y que va por mucho tiempo. ¿Ok? Este es el Masterclass 195. ¿Cuál es tu plan creativo anti-COVID-19? Las predicciones que se han cumplido y que establecen que el COVID-19 cambió nuestra vida para siempre en el área de lo que es la comunidad, la tecnología, las elecciones, la economía global y el estilo de vida. Somos definitivamente otros seres humanos, otra comunidad, otra gente. Yo espero que tu arte, el gran arte tuyo, te cambie a ti mismo y nos cambie a todos los demás y haga un mundo mejor para co-crear. Así que ya tú sabes, tu amigo Torre Piña, Karina y Ramón tienen la noche libre y nos vamos a ver próximamente mañana con lo que es el correr de noche en el día de San Valentín con Ramón y Karina. Bye bye, buenas noches.